Dios ha muerto. 3 palabras que resumen un terremoto filosófico sin precedentes. Pronunciadas por Nietzsche en la boca de un personaje llamado Zaratustra, condensan la crisis de valores trascendentales que se avecinaba a fines del siglo XIX. La creencia en un Dios todopoderoso, garante último del sentido, entraba en decadencia ante los embates de la modernidad, la ciencia y el racionalismo. El mundo occidental veía desfallecer sus certezas metafísicas más arraigadas. Nietzsche no hace aquí una afirmación sobre la existencia literal de Dios, sino sobre la pérdida de credibilidad, la extinción de esa idea como sostén vital de la cultura. Occidente debe asumir el vacío abandonado por el cadáver de Dios. Y decidir cómo transitar ese abismo. Sin la luz superior que guiaba moral y espiritualmente a la humanidad, se avecinan tiempos de profunda desorientación. Algo muere en las bases mismas de la civilización para que algo aún ignoto pueda emerger de sus cenizas. Es la metáfora de un nuevo amanecer. Pero toda aurora es dolorosa. Significa dejar atrás viejas raíces, cortar el cordón de seguridades ilusorias que nos ligaban a un sentido trascendente único e incuestionable. Asumirnos huérfanos, libres y desorientados a un tiempo. Era necesario sacudir el letargo de la humanidad aún aferrada a espejismos espirituales. Occidente debe aprender a caminar sin muletas, sin los viejos dogmas que mantenían infantilizada su conciencia. Pero crecer duele. Y es un tránsito solitario. Dios ha muerto o expresa ese pasaje existencial caótico, necesario. El que nos aleja de la zona de confort para devolvernos la responsabilidad sobre nuestros propios actos y sentidos. Una vez que hemos enterrado todas las ilusiones sobre protecciones y providencias trascendentes, solo queda el humanity desnudo, inconsolable pero al fin adulto. Dueño y artífice de su destino. Esa es la genuina emancipación que anunciaba Nietzsche a través de Zaratustra. Una liberación hacia la lucidez y autocreación, aun cuando ello signifique transitar por el páramo left por un Dios ahora difunto. Evidentemente, asumir la muerte de Dios no se limita a constatar el fin de una creencia, sino algo mucho más radical. Implica una auténtica transvaluación, una redefinición desde las bases mismas del sentido de la existencia. Ya no hay garantías externas, no hay justificaciones últimas que explicarán el sufrimiento humano como parte de un plan ajeno. La muerte de Dios es aceptar de una vez la falta de sentido predeterminado, la ausencia de causalidades superiores que den coherencia a todo. El hombre debe madurar, crecer, destetarse de esas ilusiones infantiles sobre deidades y providencias protectoras. Dejar de ser como niños que esperan que el Padre controle, provea y decida por nosotros. La lucidez trágica del Dios ha muerto nos enfrenta cara a cara con un universo mudo e indiferente donde no podemos seguir delegando lo más propio de nuestra condición, otorgar sentido a la existencia. Nietzsche nos invita a rebelarnos, a tomar las riendas, a ser como Prometeo encadenado que le arrebata el fuego a los dioses para dárnoslo a nosotros, los humanos. Ese fuego no es otro que nuestra capacidad creadora, libre y limitada. Seremos nosotros en lo sucesivo, con audacia, con temblor, los que tendremos que definir qué es el bien y el mal, la belleza, la verdad. Todo está por reinventarse pero ya sin guías externas, solo nuestra voluntad de poder convertida en voluntad de sentido. Asumir esto conlleva una cuota de vértigo y angustia. De ahí la necesidad de la reflexión posterior de pensadores existencialistas como Heidegger o Sartre. Si no hay esencia previa que defina la existencia humana, si no hay modelo trascendente al cual adecuarnos, nos vemos abocados a una total libertad que paraliza. Con los viejos dogmas tambaleándose, con Dios convertido en cadáver, el individuo debe reinventarse, redefinir cada acto y cada sentido sin la brújula de antaño. Todo está permitido en cierto modo, y justamente ahí radica el mayor peso sobre nuestras espaldas. Los referentes tradicionales sobre ética, trascendencia, origen del cosmos o teleología humana se desvanecen cual espejismos. Si Dios no existe, todo se desfondó, decía Dostoyevsky. Y esa sensación de vértigo ontológico es la que resume la frase de Nietzsche: al perder al Padre, nos hemos quedado solos, completamente solos y libres en un universo indiferente. De este modo, el nihilismo acecha tras la muerte de Dios. Pero también la posibilidad de reconstruirnos sobre bases más genuinas y propias.
podemos sucumbir al sinsentido o podemos ocupar el lugar de ese Dios now ausente, creando nuevos valores acordes a nuestra finitud radical y sin atajos ilusorios. El desafío de crecer y madurar que enfrentamos los huérfanos hijos de un Dios ahora difunto. Un desafío aterrador pero indispensable para acceder a ese futuro superhombre con que Nietzsche nos provoca e interpela. La desaparición de Dios deja atrás de sí la estela del sinsentido. Si el cosmos ya no tiene un creador consciente ni fin último, todo parece absurdo e indiferente a nuestro anhelo esencial de significado. Pero Nietzsche nos invita a un giro positivo. En lugar de quedarnos llorando el cadáver divino, seamos nosotros los que otorguemos sentido al sinsentido. Los que creemos, inventemos, valores capaces de enaltecer la vida. El hombre debe sobrepasarse a sí mismo y ocupar el puesto del gran ausente. Si Dios no existe, seamos entonces nosotros dioses. Moldeemos el caos según nuestra propia escala de grandeza, en lugar de seguir gimiendo cual huérfanos desorientados. Así, el superhombre representa ese ideal nietzscheano del ser humano que asume su radical libertad creativa después de la muerte de Dios. Es capaz de vivir sin las antiguas muletas metafísicas, proclamando una ética propia más allá del rebaño convencional. Ya no precisa de castigos divinos ni recompensas en otro mundo para incentivar el bien. Lo realiza aquí y ahora de forma genuina, asumiéndose artista que da forma al sentido mismo de su transitar en existencial. El superhombre crea valores desde una filosofía martilladora capaz de demoler todos los viejos ídolos paralizantes, todos los ideales que antes coartaban ese impulso autocreador primordial. En suma, la muerte de Dios representa una dura pero inevitable transición de la infancia espiritual a una adultez consciente de sí. El ser humano ya no puede considerarse un mero reflejo de lo divino, debe atreverse a ser el mismo quien encienda la llama del sentido dentro del sinsentido universal. Evidentemente, asumir esa radical orfandad nietzscheana, ese vacío trascendental tan vertiginoso, no está exento de grandes desafíos. La muerte de Dios puede conducir tanto a una actitud nihilista de resignación que cataloga la vida humana como intrínsecamente absurda, o bien a la emergencia de nuevos horizontes de sentido que reinventen ideales capaces de otorgar nuevos bríos existenciales. No cualquiera puede encarnar el modo de ser del superhombre que se autoinventa más allá del bien y del mal convencionales. Es preciso sobrellevar una profunda soledad, el desafío de ser artífice de sí mismo sin apoyaturas externas ni certezas absolutas. De allí la necesidad nietzscheana de transmutación de todos los valores, de una reevaluación existencial donde nada sagrado permanezca incólume. Pues en medio de las ruinas humeantes de un Dios ya inerte, el hombre debe aprender a celebrar la vida y darle sentido por su propia mano. Se avecinan nuevas travesías espirituales donde se apuesta todo al poder creador humano en tanto constructores de ideales. Filosofías de martillo capaces de pulverizar viejos dogmas paralizantes. Y sobre todo una mayor conciencia trágica ante el desamparo cósmico. Pero ¿acaso de las experiencias más difíciles emergen flores aún más puras y fecundas? Quizás la mejor progenie humana haya de surgir de estas cenizas de Dios una vez superado el luto y la confusión iniciales. Tal es el augurio visionario con que Nietzsche y su Zaratustra pretenden infundirnos ánimos y confianza filosófica más allá de cualquier muerte. Más allá del legado nietzscheano, es indudable que la pérdida de la centralidad de Dios para dotar sentido a la existencia tiene claras derivaciones políticas y sociales que aún hoy están desarrollándose. Se ha dicho que la modernidad implicó un lento proceso de desencantamiento del mundo, de pérdida de la magia o el aura sagrada que antes otorgaba cohesión a los pueblos bajo grandes relatos religiosos ordenadores. Poco a poco, la razón instrumental fue socavando esas narrativas míticas, los absolutos morales, abriendo camino a sociedades más secularizadas donde ya no se precisa la hipótesis de Dios para legitimar leyes, conductas ciudadanas o manifestaciones culturales. Claro que este pasaje no estuvo exento de fuertes resistencias y contrarreacciones de grupos aferrados aún con dientes y uñas a las antiguas certezas teológicas. De allí los frecuentes enfrentamientos políticos entre sectores laicos y espiritualistas. Por momentos se avanzan grandes conquistas en pos de la emancipación humana y la mayoría de edad que reclamaba Kant, para luego verse contrarrestada por nuevas sacralizaciones dogmáticas de ídolos seculares, partidos, caudillos, ideologías, etc.
En definitiva, la muerte de Dios como garantía final del sentido se halla aún en pleno proceso de elaboración histórica. Y las diversas crisis sociales contemporáneas deben entenderse, en parte, como derivaciones de este sísmico advenimiento de la modernidad. Más allá de la puesta en escena a través de Zaratustra en sus obras, cabe destacar que la frase «Dios ha muerto» aparece en pasajes del propio Nietzsche donde se refiere a su crisis espiritual personal, el derrumbe de sus propias creencias religiosas infantiles. Así, esa sentencia tiene también una impronta autobiográfica, expresando un hondo desgarramiento íntimo en su conciencia al perder seguridades que antes apuntalaban su visión del mundo. De algún modo se trata también de un luto que Nietzsche comparte con la modernidad, ambos huérfanos de Padre Celeste, ambos necesitados de reinventar nuevos sentidos acordes a una racionalidad no siempre cómoda. Quizás por eso Nietzsche apuesta finalmente a Dioniso como culto sustituto, una suerte de religiosidad inmanente que celebra la belleza en medio de tanta desorientación metafísica. Dioniso deviene así metáfora de una espiritualidad humanista y terrenal capaz de dar cabida tanto al apolíneo afán constructor como a los abismos dionisíacos de la disolución y el sinsentido circundante. Y de este modo Nietzsche resuelve su propio desamparo ante el Dios ahora muerto que había orientado su niñez. Transitando el duelo para acceder a un pensamiento trágico pero aún esperanzado en las posibilidades autocreativas de la existencia humana. En síntesis, esta sentencia nietzscheana condensa ese momento de quiebre tanto en la propia biografía del filósofo como en la conciencia moderna que se enfrentaba al fin de las certezas metafísicas absolutas. Expresa un hondo calado existencial, un desamparo que llega incluso a rozar cierta desesperación, al comprender que el sentido ya no estaba garantizado en instancias externas y que dependería de la propia voluntad humana reinventar ideales capaces de enaltecer la vida. Si bien tal empresa creativa implica asumir un alto grado de libertad y responsabilidad a veces angustiante, también supone el desafío de explorar nuevos territorios espirituales acordes a la mayoría de edad de un hombre que se emancipa de tutelajes externos. En definitiva, la muerte de Dios en boca de Nietzsche implica un llamado de atención, un toque de diana para despertar a la humanidad de su letargo metafísico y convocarla audazmente a ocupar el lugar vacante que antes correspondió a la divinidad. Una interpelación a crecer, madurar y reinventar el sentido a cada paso, asumiendo con valentía nuestra fundamental libertad dentro del vértigo de un mundo contingente.